Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. Soy Samuel Martínez, ahora con un invitado igualmente especial, como siempre, con mi amigo David Pérez. Amén. David, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Un poco cansado, pero bien. Hasta que se nos hizo. Gracias a Dios, aquí Es andamos. que tantos vuelos, tantos viajes, tantas cosas, no hay forma de agarrarte. Todavía andamos mareados, pero aquí andamos. Mañana ya sales, ¿no? A Guadalajara, A Guadalajara. sí. ¿Y cómo andas de cansado? Un poco cansado, agotado. Quisiera parar un poco, pero bueno, es la agenda. Hay que darle. David, si hay alguien que no te conoce, alguien fuera de la iglesia o cualquier persona que no te conozca, ¿quién le dirías que es David? David Pérez. ¿Quién eres? ¿Cómo te presentarías? Yo soy una persona apasionada por Dios, enamorada y seducida por el Espíritu Santo. Soy una persona que trata de hacer la voluntad de Dios en contra de mis sentimientos, gustos y cualquier otra cosa semejante a esa. No ha sido fácil, pero hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Cómo empieza? Platícame un poco de tu niñez, tu adolescencia. ¿Naces en Costa Rica o Costa Rica, Costa Rica, Sinaloa? ¿Naces Sí. ahí? ¿Ahí te desarrollas? ¿Vas a la escuela ahí? así es. ¿A los cuántos años empiezas a jugar fútbol? Yo empecé claramente a los 6 años. A los 6 años, ahí cerquita de mi casa, había unas canchas, así le decíamos, de hecho, las canchas. Y ahí empezamos, a los 6 años. Tengo muchas anécdotas de cuando era pequeño, y no quiero que suene a presunción, pero hay anécdotas muy especiales cuando era pequeño. Y vas ahí, a los cuántos años te das cuenta que destacas un poco sobre los demás, en el fútbol, o que te das cuenta, o que la gente te dice, oye, tienes talento, o juegas bien. ¿A los cuántos años es esa transición? Cuando nosotros estamos en el pueblo, obviamente había muchos jóvenes o muchos niños que eran de la edad mía, o sea, de mi edad, o sea, amigos de la infancia, pues, algunos que estuvimos juntos y crecimos juntos de la misma edad, del mismo año, y éramos bastantes en esa colonia. Casi los papás nuestros eran amigos de muchos años y crecimos con ellos. Y cuando crecimos, me llamó mucho la atención porque rápido hubo un despegue en cuestión del fútbol, porque todos practicamos todos los deportes, béis, fútbol, básquet, box, todo. De rancho. De rancho, bowling, Sí. o sea, pero hubo un momento donde yo sentí el despegue en casi todos los deportes de ellos, de toda y ellos se dieron cuenta. Entonces había momentos donde ya a mí me tenían que poner a jugar con gente más grande de edad que yo. O sea, yo me llevaba con gente 2 años más grandes que yo en cualquier deporte. En cuestión de amistad no, pero en deporte sí. Ok. ¿Y cómo es para los que no conozcan el proceso, o para los que no lo conozcamos a 100% el proceso, jugaste profesional, llegaste al mejor equipo de Latinoamérica. ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos un poco. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue por visorías? ¿Fuiste a alguna ciudad? ¿Cómo fue eso que llegaste ahí? Nosotros empezamos a jugar en el pueblo, me seleccionaron en el pueblo desde muy joven, desde muy niñito. Luego participamos en Liga de Culiacán, Liga Municipal. Empezamos ahí en la infantil, luego juvenil A, luego juvenil B y luego una juvenil C. Hubo un torneo a nivel nacional, se llama Benito Juárez. El Benito Juárez antes era muy famoso porque era donde la gente visoreaba. Antes no había escuelas de fútbol, tú te hacías en la calle. Tú te hacías jugando en las porterías de piedra, ahí es donde te hacías. Y ahí empezamos, nos seleccionaron, el profe Rafita Díaz, quizá mucha gente lo conozca aquí en Culiacán, Sí. y él nos seleccionó para jugar en la estudiantil, luego en la Liga Municipal, y estuvimos representando a Sinaloa por mucho tiempo. Ahí me fue muy bien en el nacional y me fue muy bien en el estatal, de tal manera que varios clubes se acercaron a preguntar por mí, no directamente a mí, sino al entrenador. Entonces, después de que preguntó Chivas, América, Cruz Azul y Atlas, son los que se nos acercaron para llevarnos allá. Mi padre en aquel tiempo no me dejaba jugar, no me dejaba irme. Tenía 15 años, iba a cumplir 16 años. Entonces era muy difícil. Pero trajeron a Atlas de Guadalajara, vino a buscar gente aquí en CU y ahí estuvo visoreando gente. Entonces en la visoría de Atlas rápidamente me volvieron a escoger, a mí y a un muchacho que se llama Nacho Sánchez, cual le mando un saludo si me está escuchando, un buen amigo
buenísimo, un jugadorazo, mejor que muchos que he visto yo que en primera división, un jugadorazo. Nacho Sánchez era otro nivel, tiro libre, zurda magnífica, tremendo jugador. Nacho Sánchez y yo nos seleccionaron. Y la cualidad que yo siento que siempre tuve era que era muy fácil para mí anotar. Yo anotaba muy rápido, anotaba. Entonces, cuando venían los visores, hacían interescuadras y yo anotaba 3, 4 goles y destacaba más rápido que los demás. Tú sabes que el gol, Claro. voltean a verte, pues. Entonces, destacaba más en el gol. Goles son amores. Sí. Un profe, cuando yo llego, bueno, así pasó. Ahí me visorearon. Y una de las cosas que me decía un profe, Chava Reyes, que muchos lo conocen, me quería mucho el profe Chava Reyes. El profe Chava Reyes decía, el gol llama la atención. Por más mal que juegues, dijo, el fútbol llama la atención. Entonces, si tú sigues metiendo gol, dijo, a mí no me importa, pero tú te vas a lo más alto. Entonces, una de las cosas que impresionaba a los profes era que anotaban muchos goles, anotaban mucho, pero a mí no me gustaba esa posición. No me gustaba jugar de 9. No era una posición que a mí me gustara, pero ahí me ponían de 9 porque en Culiacán, Sinaloa, en ese tiempo, no había 9. Había extremos buenísimos. Antes se jugaba 4-3-3. Entonces había 2. Hoy también, ¿no? O extremos. Pero cambió a Por dentro ahora. 4-4-2. Ajá. 4-4-2 después. Ahora por dentro. Y ahora ya por está fuera. volviendo otra vez Así es. al 2 de centros delanteros. Sí. Y entonces cuando nosotros empezamos, no había centro delanteros, a mí me ponían de centro delantero, pero a mí no me gustaba jugar esa posición. A mí me gustaba más jugar como tipo contención, más atrasito de los delanteros. Claro. Entonces ahí, cuando llegamos allá, pues nos enseñaron a jugar esta posición. ¿Y a qué equipo es el primero que te vas? El primer equipo que me lleva a mí y que hablan con mis padres es el profesor Magdaleno Mercado, que él se dedicaba a visorear gente, fue el que visoreó a Jared Borgetti, que visoreó a Omar Briseño, que visoreó a todos ellos, que eran un poquito más grandes que yo, y él también me visoreó a mí. Entonces, cuando yo llego a Atlas, yo estoy como por 7, 8 meses, si no es que más, entrenando en Atlas. En Atlas se hacían visorías primero locales, o sea, aquí, Sí. en el estado de Sinaloa, en Culiacán, luego en el estado, y luego nos llevaban a México, a Guadalajara. Estando en Guadalajara, había como unos 4 o 5 filtros, y ahí iban eliminando gente. Entonces, por la gracia de Dios, yo quedaba, y quedó un filtro de 11 jugadores a nivel nacional, de Yucatán, de Baja California, de Monterrey, de todos lados, se quedaron 11. Los 11 jugamos un partido amistoso, interescuadras, así se le llama, contra la segunda división de Chivas. Entonces yo entro a jugar con Atlas y a mí me toca anotar 3 goles y ganamos 3-1. Entonces ahí automáticamente Atlas me agarra y ya no me suelta. Pero cuando yo voy saliendo, todavía sin firmar con Atlas, voy saliendo del Club Colomos, así se llamaba, el club no sé si todavía exista, y cuando yo voy saliendo, se me acercan los de Chivas. Y cuando se me acerca, se llamaba Julio Nava, no sé si todavía viva Julio, le mando un abrazo. Julio Nava se me acerca, que era el director de segundas divisiones, porque Chivas tenía 2 segundas divisiones, el Tapatío y el club. Sí. Entonces, cuando nosotros salimos, me agarra Julio y me dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto, pero vente a Chivas. En Atlas no me habían ofrecido nada, no tenía contrato, no tenía nada. Y después de 7 meses me fui a Guadalajara. Cuando llego a Guadalajara, Chivas, estaba el profe Chava Reyes, que era el encargado del club en segunda división. Y ahí fue cuando llegamos a los 16 años al club Chivas. A Chivas. ¿Cuánto tiempo duraste en Chivas? En Chivas duré cerca de 2 años, ¿Después de Chivas jugaste en otros clubes o Sí, jugué en otros clubes. En Chivas a mí no me tocó debutar en primera división. Me hubiera conociste, gustado, pero no conociste debuté. gente famosa o importante Sí, que hoy en día sí, conozcamos nosotros en Chivas? Sí, ¿Quién de estaba? hecho, mi compadrito, así nos decíamos, mi compadrito, el Bagre, Armando Moctezuma fue uno de los mejores prospectos que había en Chivas en aquel tiempo. Armando Moctezuma, un zurdo tipo Benjamín Galindo, pero también conocí a Benjamín Galindo, conocí a Claudio Suárez, a Osvaldo Sánchez, conocí... Yo miro una foto muchísimos. contigo que estaba Ricardo Peláez. Ricardo Peláez también. A Ricardo Peláez, una vez a mí me tocó lesionarme en un partido en segunda división, me lesioné el tobillo derecho, y Ricardo Peláez estaba lesionado de la rodilla, que fue la que lo dejó fuera de... entonces cuando Pero Ricardo Peláez ya era Ricardo Peláez. ya estaba por retirarse. Ok. Y ahí nos conocimos
y ahí estuvimos haciendo terapia juntos. Por eso fue que conocí a Ricardo Peláez. ¿A los cuántos años sales de Chivas, dijiste? Yo tenía 18 años. 18 años. ¿Cuánto tiempo más de ahí fue A los 24 años, iba a cumplir 25, que fue cuando me bauticé en el nombre de Jesucristo. haciendo una transición? Eso es un poco de contexto para las personas que a lo mejor no te conocen. Ajá. ¿Cómo es tu acercamiento a Dios, tu contacto con Dios? Me imagino como es Costa Rica, pueblo chico, Culiacán también pueblo chico. Ya habías escuchado a lo mejor algo de Dios, tu familia a lo mejor era cristiana. ¿Cómo fue eso? No sé. ¿Conociste a Dios después o ya conocías algo de Dios? ¿Ya había tenido un encuentro de Dios previo o fue hasta después? Fíjate que lo he dicho pocas veces y lo voy a decir en esta ocasión. Fue algo que estaba, yo sentía que peleaba con alguien. Yo sentía que tenía todas las cualidades para seguir en el fútbol profesional. Voy a Morelia con el Romano Más Romano, le mando un abrazo también al profe Romano Más Romano. Y llego ahí, cuando me lleva el promotor allá, uno de los que más me movían a mí era el profe Ángel González La Coca, también el cual le mando un saludo. Y él se hace cargo de hacer negociaciones con Morelia, pero yo llego a prueba, a Primera División a Morelia, cuando estaba el Cepillo Peralta, cuando estaba Rodrigo Prieto, cuando estaba Romero Más Romano era el DT, pero estaba el Bofo Bautista, estaba Navia, ellos eran los delanteros, por mencionarte, los 4. Pero antes de esos 4 éramos 3 disputando 2 puestos, que eran los del centro delantero, que eran los que iban a suplir a Navia y al Bofo. Entonces estaba Rodrigo Prieto, estaba Cepillo Peralta y yo. Y 2 se iban a quedar. Por la gracia de Dios, me tocó anotar 2 veces. O sea, en un interescuadra en Primera División, anoto el primer al Moy Muñoz, le anoto el primer gol y en el segundo día vuelvo a anotar. Ahí se me acercan los promotores y me ofrecen contratos. Me ofrecían contratos en Teco, me ofrecían contratos en Veracruz, me ofrecían contratos en Puebla, me ofrecían contratos en muchos lugares después de esa actuación. Pero yo tenía un contrato de palabra con Monarcas Morelia, que es donde estaba, en el Vicente Carranza, creo que se llama el estadio. Antes ahí estaba, ahí entrenaban Morelia. Y cuando llego yo ahí, pues yo pensé rápido, dije yo, pues ya aquí me quedo. Entonces ya se armó todo, íbamos a firmar, el profe Ángel González iba a ir yo a firmar, pero yo regreso a Zacatecas. Cuando regreso a Zacatecas voy a una fiesta y estoy en la fiesta con muchas personas ahí, la gente se tomaba fotos conmigo, me abrazaba, me pedía autógrafos, pero de repente yo siento un vacío. Siento que todo lo que había logrado no me sabía. Sentía desesperación, sentía ansiedad, sentía depresión, bro. Es algo bien tremendo que nadie sabe lo que es la depresión más que el que se mete en ella. Cuando tú te metes en la depresión no te sabe nada. No te sabe la fama, no te sabe salir en periódicos, no te sabe la revista, no te sabe nada. Y yo recuerdo claramente ese día. Yo le digo a la gente, nadie sabe lo que tiene más que el que carga la mochila. Y cuando tú traes la mochila está bien duro sentir esa presión. Yo lo que quería, llegué a mi casa, iba de la fiesta, me salí, me fui. Y cuando llego a mi casa, yo dije así, yo quiero cambiar de vida. Doy lo que sea si alguien me cambie de vida. Pero lo vamos a tomar a locura porque es difícil de entender, por eso casi no lo digo, me cuesta trabajo. Pero escuché una voz que me dijo, ¿quieres cambiar de vida? Dale la gloria a Dios y no a los hombres porque tú buscas tu propia gloria. En mi mente, bro, imagínate yo, bro, lo que tú me preguntas, no conocía a Dios, no creía en Dios, mi familia no era cristiana, no sabía absolutamente nada de lo que era el cristianismo. Y estabas oyendo la voz de Dios. Oí una voz. Entonces yo lo primero que dije, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la soledad, dije, me estoy volviendo loco. ¿Qué es eso de gloria a Dios? Pero ahí me acordé de un tío mío que era pastor. Y él siempre decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para no serle muy largo el asunto, yo dije esa palabra porque en el fútbol nosotros nos damos mucha terapia como de superación personal. Y nos decían que contáramos, nos decían que dijéramos una palabra positiva para que tú te sintieras bien. Entonces yo dije, esa palabra, mi tío la dice, gloria a Dios, para sentirse bien. Y por eso se me vino a la mente, porque él me la está recordando. Entonces yo voy y me siento en la cama y yo dije, gloria a Dios. Para no serle muy largo el asunto,
fui lleno del Espíritu Santo. Temblé, grité, lloré, caí al suelo y estando en el suelo rebotaba como un pez fuera del agua. En poco tiempo, la pura gracia de Dios me habla una voz, ahora otra voz, y me dice, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así la escuché. Yo de verdad no sabía nada de iglesias. Obviamente fui a buscar una iglesia, la tradicional, no voy a decir nombres, pero fui a buscar la iglesia tradicional, no encontré el Espíritu Santo. Fui a otra iglesia, me corrieron, empecé a hablar en lenguas y me sacaron. Entonces le dije, Señor, no te hallo, ¿dónde estás? Y entonces me dice otra vez la misma voz, y me dice, vete a tu pueblo y allá te vas a bautizar en el nombre de Jesucristo. Agarro mis cosas como loco, dejo el contrato, dejo todo y me voy para mi casa, acá con mi mamá. Y llego con mi mamá y ahí es donde se concreta el bautismo en la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Costa Rica, Sinaloa. Ahí fue donde me bauticé. Para esto mi mamá ya tenía 5 años de bautizada y ella nunca me platicó nada, nunca me dijo nada. ¿Cómo sientes tú que esa carga, como decía el apóstol Pablo, hay una carga impuesta en mí? Dice, yo no me glorío porque predico o porque salgo, sino hay de mí si no lo hago. Exactamente. ¿Cómo sentías tú hoy que lo ves en retrospectiva? ¿Cómo ves cuando analizas tu pasado y dices tú, desde ese entonces sentía una carga o tenía una carga, por eso no podía soportar? Yo creo que somos lo que comemos, somos lo que nos alimentamos, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque somos una sola cosa. Así es. Y yo creo que cuando tenemos un llamado y que no lo estamos alimentando, el espíritu se contrista, ¿no? Se entristece. Así es. Ahora que lo analizas ya con cabeza fría y que lo ves, ¿qué puedes pensar en la forma de decir, desde ese entonces tenía una carga sobre mí, o desde aquel entonces sentía ese llamado pero no lo sabía? ¿Qué fue lo que te orilló a esa depresión? Porque la depresión no es algo físico, No. es algo espiritual. A lo mejor los psicólogos lo van a ver algo de la psique, ¿no? Claro. El alma y toda esta parte que está bien, pero algo te orilló a eso. Así es. No vamos a decir que tal vez fue Dios, no sabemos Así si sí es. o si no, no nos vamos a atrever a decir eso, pero desde ese entonces algo te orilló, pero que ni la fama, que ni los contratos. ¿Cuántos años no peleaste un puesto? Totalmente. El que no practica algún deporte, porque no voy a decir que el fútbol es muy difícil, todos los deportes son difíciles, porque es mucha disciplina. Y todos los días te levantas con una sola visión, es ser titular, Así tener es. un contrato, llegar a un equipo grande. Y lo que no sabe la gente que es tan difícil si quiere salir de titular. Y sí. Entonces, todos los días te levantas con esa visión, Así es. peleas, porque a veces en el fútbol no hay amigos. Así es. Si tú te lesionas, el otro se alegra porque Está contento porque está toma tu contento lugar. porque tú vas para afuera y Así él es. tiene la oportunidad. Donde en un mundo casi como la política, que no hay amigos, Totalmente. donde uno cae y otro sube. Se levanta. Y todos los días luchando, todos los días peleando. Digamos que ya todos esos esfuerzos iban rindiendo fruto, pero no te llenaba. No. ¿Por qué crees que no te llenaba? ¿Por qué crees que no te satisfacía? ¿Era la cuestión del llamado? ¿Era la cuestión de Dios, que no tenías a Dios en tu vida? ¿Cómo lo ves? Yo explico así de esta forma. Siento yo que el ser humano fue hecho de alma, cuerpo y espíritu. Cuando el ser humano no está llenando o no le está dando lo necesario al alma, al cuerpo y al espíritu, va a sentir un vacío. O sea, no es todo espíritu, no es todo cuerpo y no es todo alma. Tiene que uno estar equilibrado. Yo siento que yo no estaba equilibrado. O sea, mi espíritu estaba completamente por los suelos y yo estaba bien enfocado en mi alma y en mi cuerpo. Pero se me olvidó todo lo que tenía que ver con el espíritu. Eso me llevó a un vacío. Eso le puede pasar a quien sea. El vacío no le importa a quién seas. Rico, famoso, millonario, pobre. Quien sea, llega el vacío y te ataca. Y es bien duro, porque no puedes salir de ahí. No puedes, por más que quieres. Puedes tratar. Entonces entendí que el ser humano fue diseñado y capacitado para que Dios habitara dentro de él. Entonces cuando habita Dios dentro de ti, usted se siente pleno. Pero también tiene que llenar otras cosas. Por eso yo le digo a la gente y a los jóvenes y a todos que el que quiera estudiar, estudie, el que quiera superarse, supérese, el que quiera cumplir sueños, cumpla sueños, pero nunca se le olvide llenarse el Espíritu de Dios o buscar el Espíritu de Dios, que se puede hacer de diferentes maneras, a través de oración, meditación, palabra,
predicaciones, cantos, alabanza, y usted está llenando al Espíritu de Dios. Ya después el Espíritu de Dios, como dice Hechos 1:2, te va a llevar a mandamientos, que ya van a ser personales, a ti te va a dar uno, a mí otro, por eso son diferentes llamados. Claro. Entonces, yo pienso que es más que nada la ausencia de Dios en mí. Y eso me hizo que mi alma, mi cuerpo, buscaran llenarse de Dios. También lo puedes ver de otra forma, ¿no? A lo mejor fuiste un fichaje de Dios. También. ¿Por Hay qué? muchos me lo dicen, pero... Porque mira, ahí te va. Yo lo analizo mucho, la cuestión de Pablo, porque Pablo fue un fichaje, pues. Sí. Entró después. Sí. Y no me acuerdo qué discípulo era, si Santiago, no me acuerdo quién era, que le pedía a Dios que orara por él para que recobrara la vista. Y no, dijo, ¿cómo no? No, dijo, lo tienes que hacer porque instrumento necesario me es. Así es. Entonces, fue por él y dijo, va a ir a varios lugares. Yo creo que a muchas personas, por el tipo de ministerio, lo digo, el que no lo sepa, te desarrollas en el ministerio evangelístico como evangelista, ahora como pastor, pero a lo mejor tu primer llamado, tu primera vocación fue salir a todas las iglesias a predicar el evangelio, a contar tu testimonio, a contar lo que Dios ha hecho en tu vida, que ahorita que estoy dando taller de predicación en la iglesia, aprendí algo bien básico, bien sencillo, que a veces el evangelio no solo se ocupa predicar, se ocupa testificar. Así es. Eso puede más que cualquier cosa. Así es. Porque tú puedes elaborar un sermón bien bonito, pero si tú testificas y dices, yo estaba así y ahora estoy así, eso vale más. Pum, me impresiona. Eso vale más. Entonces, ¿tú cómo fue tu transición? Ahora, pasaste de hacer lo que amabas, de practicar el deporte que amabas, que te apasionaba. Pudiste estar en las instalaciones del mejor club de Latinoamérica. No, sí estuve en el Club América un tiempo, fui a jugar un partido amistosos, yo creo que a eso se refiere. Entonces, llegas ahí, está esa depresión, vamos a recapitular, está esa depresión, después te llenas de Dios, vienes a Costa Rica, te bautizas, por cierto, ¿quién te bautiza? El hermano Julián Rivera. Julián Rivera, te bautizas. Después de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo te diste cuenta que tenías un llamado? ¿Cómo te diste cuenta que había algo especial en ti, una vocación? ¿O cómo fue esa transición? Porque yo te conocí, yo estaba bien plebe. Se me hace, no te vas a acordar de mí, pero yo supe que eras tú a los años después. Y me impresionó mucho porque fue en un campamento. Y yo traía una playera de Chivas. Yo era adolescente. Fue aquí en Culiacán, fue en el Boulevard. Villa. En el Villa. Universidad. En el Villa Universidad. Se me hace que ahí fue. Y fuiste a predicar un campamento. Y contaste tu testimonio. Sí, recuerdo. Entonces yo estaba adolescente. Yo tenía ahí entre 11 y 13 años más o menos yo tenía ahí. Más o menos. Ahí te conocí yo en un campamento. Tú estabas testificando, estabas predicando. Pero ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo te diste cuenta que había algo en ti? Hay algo que lo cuento muy poco. Mira, yo vengo de una forma de pensar lógico. Yo siempre fui muy analítico. Entonces, platicar cosas espirituales a veces me cuesta trabajo por mi pasado de analizar todo, la lógica, 2 más 2 igual a 4. A mí 5 más 5 igual a 10. Es difícil que se me saliera todo lo lógico. Esto es lógico. Pero lo que a mí me pasó fue algo impresionante que todavía sigo impresionado. Yo le pregunto a Dios por qué. ¿Por qué a mí? No sé. O sea, yo no me considero nunca. Dios sabe que nunca me considero alguien especial. Nunca. Yo solamente trato de hablar con pasión de lo que Dios hizo conmigo. Pero hubo una noche en un campamento de jóvenes que me llevó mi primo Cristian Pulido, que es un gran amigo y fue mi guía espiritual y mi padre espiritual en aquel tiempo. Hablé con él antes de venir, estábamos mensajeando y le llamé. Y estábamos platicando y duramos unos minutos. Y le dije, ahorita voy a ir a grabar con el David. Y me dijo, sí, pues ahí me lo saludas. Fíjate, estaba hablando con él antes de venir. Él fue como mi padre espiritual en cuanto llegué, pero él miró todo lo que a mí me pasó. Entonces él me lleva a un campamento de jóvenes. Yo batallé bastante con mi ego, brother, batallé bastante. Pregúntale, me metí un camioncito viejo
Y yo estaba impuesto a andar en glamour, él sabe, él me conoce, andar en carros del año. Y me metí en un camión tipo mini de aquellos, pero todo viejo. Y yo, no, hombre, lloraba casi para meterme hasta que me metió a fuerzas. Llegamos al campamento de jóvenes. ¿A los batallé cuántos años, mucho. perdón? Tenía 24 años. 24 años, ok. 24 años. Él es menor que yo 3 años. Él debe haber tenido unos 21 años, 20 años. Y cuando me lleva él, era el líder de jóvenes. Entonces, cuando él me lleva, pues, sucede algo sobrenatural. Entonces, el predicador dijo, levante su mano que quiera sentir la presencia de Dios. Yo estaba enviciado con sentir el Espíritu Santo. Levanto mi mano, empiezo a temblar. Pero cuando menos pensé, empecé a sentir que me quemaba todo el cuerpo, pero principalmente la cara. Entonces yo, lo primero que se me vino a la mente, dije, me metí a un lugar donde hay lumbre y me está quemando. Dije, me voy a quemar. Entonces abro los ojos y veo como una silueta en forma de hombre, como suspendida en el aire. Y cuando la veo me da miedo, obviamente, a lo sobrenatural le da miedo a uno. Y yo quiero correr. Y cuando quiero correr, saca como una mano y me pega en las dos manos. Y caigo al suelo. Y ahí cuando estoy tirado en el suelo, empezó una visión. Y en la visión yo miraba una mano que se metía en mi corazón y decía tristeza, soledad, vacío, fuera. Y cuando me suelta me levanto. Pero esto es lo tremendo. Cuando me levanto con los dones que ahora practico y que ahora sé manejar. En aquel tiempo no lo sabía manejar, pero me levanté con los dones. Cristian miró todo eso. Cristian testifica, él, Miguel Pulido, que es otro pastor, y Daniel Nabor, que está de misionero en España. Los 4 estábamos ahí. Casualmente, 2 son pastores y otro es misionero. Y a mí me hizo un señor evangelista. Entonces, ellos vieron todo. Ellos me platicaron. Dicen que salí despegado del suelo y caí al suelo. Lo puedes testificar con él. Y entonces, ellos me quisieron levantar. Entonces, cuando yo me levanto, empiezo a ver el sentir de la gente, empiezo a ver el corazón de la gente, empiezo a ver lo que había dentro de la gente y a mí me dolía. Entonces empecé a poner la mano a la gente y la gente empezaba a brincar, a llorar, a caer al suelo, daba vuelta. Y pues el primer asustado era yo, pero no podía parar de orar por la gente. Así se activó los dones. Entonces, ¿qué pasó? Como todos me vieron, dijeron, este tiene dones espirituales. Claro. Y de ahí, Cristian es mi impulsor, bro. Cristian fue el que yo no quería, yo quería volver a jugar fútbol. Tú sabes que el fútbol es una pasión y yo no quería dejar eso. Y Cristian, no, tú tienes dones del Espíritu, tú tienes dones y y mi esposa también, que era mi novia en aquel tiempo, tú tienes dones y tienes dones y tienes dones y de ahí no lo saqué. Y ellos fueron los que me impulsaron a trabajar en los dones del Espíritu Santo. Así fue. Por eso es que sacamos este ministerio. Qué impresionante es el llamamiento de Dios para todos. Yo creo que muchas personas a lo mejor que nos vayan a estar viendo están en una situación muy similar, no de jugar en un equipo de fútbol, tal vez es un trabajo, tal vez es una carrera, cualquier cosa, pero yo creo que lo importante es que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Yo tengo una frase, cuando no sepas qué hacer, sigue tu conciencia. Así es. Esa nunca se equivoca. Así es. Esa sabe para dónde. Va a hablar. Esa te va a hablar. Totalmente. Y yo creo que sería el mensaje para ellos, ¿no? O sea, seguir su conciencia, dejar que Dios los guíe y el día de mañana pues no sabemos qué va a pasar. Así es. Porque en este caminar, trabajar como, vamos a llamarle la palabra trabajar o dedicarte a ser evangelista. Para ser evangelista no es fácil. Ahora, te voy a decir algo que quiero yo enfatizar y quiero usar este medio para decirles. Mira, Sam, la gente confunde los dones del Espíritu con ser evangelista. En nuestra iglesia apostólica la gente piensa que el que tiene un don es evangelista, pero no se ha ganado a nadie. El delantero, el 9, ¿de qué se alimenta? De goles. De goles. Y si no mete goles, hay que buscar otra posición. El evangelista se alimenta de almas. Si no gana almas, no es evangelista. Hay que buscar otra posición. Entonces, en la iglesia apostólica hay gente que va y se pega de topes porque piensan que son evangelistas, pero no son. Tienen otros dones y tienen otro llamado. Por eso hay veces que se están pegando de topes porque a lo mejor sintieron un día unción, a lo mejor sintieron los dones, pero el evangelista se apasiona por las almas, se las quiere ganar, amanece, come y duerme pensando en almas. Ese es un evangelista, es un llamado evangelístico. Y el pastor es diferente, el profeta es diferente. O sea, cada uno tiene su llamado diferente, pero en la iglesia apostólica todos les llaman evangelistas. Y hay muchos que no son evangelistas,
porque no tienen el llamado a ganar almas. Entonces, esa es la diferencia que veo yo entre los dones y un evangelista. Muy bien. Tenemos pocos minutos y quisiera preguntarte varias cosas y platicar sobre varias cosas todavía para ir lo más rápido posible. Para los que no sepan, yo conozco un poco, no mucho de cómo empezó tu ministerio evangelístico, pero yo he conocido que has ido a varios pueblos y después aquí en la ciudad que plantaste células, Así es. que se volvieron iglesias Así es. o se volvieron células muy fructíferas. Una de ellas, no recuerdo si fue en Sánchez Celis Mezquitillo, o en las Mezquitillo. dos, en Mezquitillo y en Sánchez Celis. Llegaste, abriste células, se multiplicó, por la gracia de Dios, obviamente. Así es. Aquí creo que en la séptima también, Sí, en así otras, la séptima, para los que no sepan, es una iglesia apostólica. La iglesia apostólica, como se van formando, le van poniendo un número, la primera, la segunda, la tercera, así se van yendo. Por ejemplo, ahorita estamos en la 31. Entonces, en ciertas iglesias Dios te ha utilizado para ganar más almas, ¿no? Quisiera hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué es lo más fuerte, David, y lo más difícil que a lo mejor llegaste a llorar o querer renunciar que te ha pasado en el ministerio? Así, a corazón abierto. O sea, a lo mejor yo tengo una teoría. Todos hemos pasado un proceso y todos tenemos algo que contar que jamás hemos contado. Así es. Todos hemos llorado en nuestra habitación y nadie sabe. Y es algo que nada más sabes tú y Dios. ¿Qué es algo así en el ministerio? Porque ahorita guárdatelo te voy a preguntar de tu vida. Yo sé que no puedo separarlo. No existe una dicotomía, una separación de eso. Van unidas. Sí, pero vamos a crear la separación. Hablando de tu dedicación al ministerio y ya de tu vida personal, que es lo mismo, ¿no? Pero lo vamos a separar. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado que te ha llegado a lo mejor decir, a lo mejor no sé si has llegado a pensar, ya no quiero nada con Dios, con el ministerio? No tanto con Dios, pero sí con... ¿Qué es eso que nunca le has contado a alguien o que te animes a Yo platicarlo? pienso que soy una persona que le gusta mucho confiar en los demás. Soy una persona que les da confianza a la gente, o sea, que realmente se enamora de amigos. Entonces, hay personas en el ministerio, en mi caminar como ministerio, que me han traicionado, bro. Me han traicionado, les he dado todo, les he dado pasión, les he dado todo, mi corazón, mi casa, todo. Y me han traicionado. Pero lo más duro es perdonarlos y seguirles hablando verdaderamente con perdón. Ha sido durísimo, pero yo siempre pienso y digo, yo no puedo tener un ministerio odiando a alguien. Yo no puedo tener un ministerio aborreciendo a alguien. Entonces, yo estaba a punto de renunciar a mi ministerio porque a veces se me hacía bien complicado perdonarlos, sinceramente. Entonces, por esas áreas quería retirarme, pero mi esposa, mi respeto para ella, es la que me ha motivado. Mi esposa dijo algo hoy en la mañana y dijo mi esposa, todos ven el ministerio de mi esposo, le dijo a unos líderes, pero no se dan cuenta que atrás del ministerio de mi esposo estoy yo, dijo. Así dijo mi esposa. Tiene una esposa que es la que lo aconseja, la que le habla, la que le exhorta y la que lo sostiene. Y es verdad, bro. Porque muchas veces he querido renunciar por las traiciones, literal, que he sentido de otros ministerios a mi persona. Ha sido durísimo. Y ha sido bien duro perdonar porque me he tirado al suelo, bro. He llorado para perdonar a esa gente. Pero hoy puedo decir que estoy libre de pecado. Hay una anécdota que cuentan, ¿no? Con la esposa de Obama, que llegan a un restaurante. Ajá. No la completo muy bien, pero dice que llegan a un restaurante y no sé si el dueño del restaurante o el mesero estaban ahí. Ajá. Eran exnovio de ella. Y le dice, mira, le dice, fueras tú. No, dice, él fuera el presidente. No, así es. Así está. Así así lo está dijo tu mi esposa. esposa y todos los hermanos aplaudieron, ¿no? Los líderes, porque estaba platicando con unos líderes y aplaudieron. Y le dije yo, créanle que es una realidad. O sea, mi esposa ha sido un apoyo tremendo. Un pilar totalmente. O sea, si no estuviera ella, yo no fuera lo que soy. Tu esposa
creció en el Evangelio. Creció en el Evangelio, Esto- me dio el equilibrio. Es me dio el que equilibrio. es eso. Sí. Ahora, David, en tu vida personal, ¿cuál ha sido el dolor más fuerte o el proceso más fuerte que has pasado que has llegado a no poder más? Yo creo que el dolor, uno de los dolores fuertes, he tenido varios como cristiano. Y uno de los dolores más fuertes, yo pienso más fuertes, es entender que yo jamás iba a volver a jugar fútbol profesional. O sea, yo duraba gritándole a Dios. Un año yo no quería orar por nadie. Un año yo no quería ministrar a nadie, porque yo estaba en huelga. Yo le decía, a lo mejor a Dios se le olvida que yo tengo esto que me dio y me deja irme a jugar. Y fue durísimo. Esta parte está bien tremenda porque yo iba a un restaurante y todos me conocían. Iba a un lugar y la gente me abrazaba, me pagaban cuentas. No. O sea, era algo tremendo. A mi esposa le tocó vivir un poco de esa parte. Pero de una que ya nadie me conociera. De una que ya nadie me hablara. Tuve amigos, empresarios grandes a nivel nacional. Y de repente ya no se acordaban de mí. Fue durísimo entender y entrar en la realidad de lo que yo iba a hacer de aquí para adelante. Ahora, estoy hablando de la fama, de la economía. Yo me quedé sin un peso. Andaba en camiones cuando yo me iba a subir un camión. Andaba en camiones, andaba de raite. O sea, fue duro. 5 años de mi vida me dolían por dejar toda la comodidad que es el fútbol, y tú lo sabes. Escuché, no sé si fue contigo que escuché hace unos días, si no, discúlpame, que cuando iniciaste tu ministerio, ibas a iglesias y tú pagabas el pasaje. Sí, correcto. Y a lo mejor, pues, a lo mejor no te bendecían con ninguna ofrenda o algo. No me daban. Ahora, no solamente te tenías que subir a camiones. Totalmente. ¿Cómo es la transición, en breves palabras, cómo es la transición de ahora pagar para subirte a un camión, para ir a predicar y regresarte sin ni un peso? Así es. ¿Cómo lo viviste eso? Porque mucha gente a lo mejor puede verte ahora predicar en Estados Unidos o en otros países. Ahora ya vimos que fuiste a Argentina, a otros países, y que a lo mejor piensan que tú te dices, así viví siempre. que jugaste en Chivas y en todo eso, y así fue la transición. Pero yo creo que llegaste a un punto donde no tenías a lo mejor ni qué comer. No tenía. Y tenías que invertir en tu ministerio, o a lo mejor no lo veías como invertirlo. Estabas enamorado de la obra, y decías, no importa lo que tenga que pagar, yo sé el llamado que tengo. ¿Cómo fue eso? Siempre había personas que me ayudaban en cuestión para sostenerme. Uno de ellos fue mi papá, otro mi mamá, mi suegro. Ellos decían, tú tienes un llamado, deja todo y nosotros te vamos a mantener, pero sigue en tu llamado. Entonces, obviamente, pues te da vergüenza. Imagínate, pedirle dinero a mi papá, que yo nunca dependí de él. Yo nunca le pedí nada. A mi suegro, pues menos, imagínate. Me llevé a su hija y luego andarle pidiendo dinero. Entonces, mi suegro, brother, compraba... Oye, era el punto de más descarado del mundo, ¿no? Le quitaste la hija y luego el dinero. Y todo pedirle dinero. Pero es una realidad que mi suegro, mi papá y mi mamá, hubo un tiempo que me mantenían. Mi suegro decía, mijo, usted siga predicando. ¿Y saben qué hacía, brother? Iba al MZ que estaba acá, compraba un puño de machaca, él mismo hacía un puño de frijoles y compraba tortillas, queso hasta que sobreabunde, y es lo que comíamos. Quesadilla con machaca, frijol. Eso duré mucho tiempo comiendo. Olvídate de que yo te visitara un Taipá, que te visitara un Panamá. No, duré años para yo, con mi dinero, poder ir a unos lugares de esos. Pero mi mentalidad no era que un día Dios me fuera a bendecir. Sinceramente, yo jamás lo pensé. Yo cuando me mentalicé ya, que dejé el fútbol, mi mentalidad es, yo nunca voy a tener para comprarme ni un hot dog. Y esa fue mi mentalidad. Entonces me mentalicé. Entonces había momentos que me invitaban a predicar y me decían, ¿sabes qué, David? Aquí te lo pago. Compra tu boleto, aquí te lo pago. Y yo me iba, empeñaba una computadorcita que tenía, una lap, iba y le empeñaba, agarraba el dinero, siervo,
y me iba a las ciudades esas. Pues cuando me iba no me iban ni para el pasaje me daban. Entonces llegaba a buscar trabajar para poder sacar la computadora de la empeñada que estaba. Para volverla a empeñar después. Y la volví a empeñar después. Entonces a volver. muchos lugares aquí yo andaba en camión. Por ejemplo, a la primera iglesia varias veces me fui caminando. Un tiempo me congregué ahí. A la novena yo varias veces me vine caminando. Nadie me dio un raite. Y yo no agarraba sentimiento de decir, los hermanos no me dan raite. A mí me valía un comino. ¿Por qué? Porque para mí era pasión. Era pasión. Sin saber lo que iba a pasar. Ahora que gracias a Dios tienes un ministerio ya establecido, que ya tienes muchos años dedicándote a predicar la palabra, a ir a diferentes ciudades, a diferentes países, ¿cómo ves ahora el evangelio? ¿Cómo te sientes ahora que ves a tu hijo predicando, que ves el fruto de todo tu esfuerzo, que tienes hijos espirituales, que personas han llegado al cristianismo, que personas han sanado a través de una oración tuya? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo te sientes con Dios? Si tuvieras que decirle algo al David Pérez de 18 años, 19 años, ¿qué le dirías? En aquel tiempo cuando yo tenía 19 años. ¿Qué le dirías? Hace 19 años. No, ¿qué le dirías a ese David? Que dejara el fútbol rápido y que te metieras a predicar lo más pronto posible para alcanzar otras cosas. Quizás estuviera más adelantado en el ministerio. A ese David que estaba en depresión, ¿qué le dirías? Que se salga rápido de jugar fútbol y se dedique a predicar el evangelio. No hay Porque más. no me arrepiento de nada. De nada me arrepiento porque creo yo que para mí ya es una pasión. Para mí es más una pasión predicar el evangelio que jugar fútbol. Aunque sigo jugando fútbol, pero predicar el evangelio es pasión. Para mí no es trabajo ni nada, es pasión. Lo hago por pasión. ¿Y sigues dedicándote a predicar? Predico. ¿Sigues jugando fútbol? Sigo jugando fútbol. Casi todos los días. Cuando estoy aquí, 9 de la noche, 10, me van a ver en las canchas de fútbol. A veces la gente no lo entiende, ¿no? Dicen, ¿qué tanta pasión traen por el fútbol? Así es. Pero lo hemos platicado anteriormente, que a veces hay tantas cargas uno. Así es. Que entras a un campo, se te olvida todo. Son los únicos 45 minutos o 2 horas que tienes despejado, ¿no? Yo he platicado con pastores y amigos pastores que se han dejado que les platique y les digo, miren, todos nosotros tenemos que ir a soltar lo mismo. Porque si estás en tu casa, estás pensando en iglesia. Si vas viajando, vas pensando en iglesia. Si estás en iglesia, estás pensando en iglesia. Si andas con la esposa, estás pensando en iglesia. Y yo les digo, es bueno que hagan algo extra. Vayan a un gimnasio, vayan a un parque, vayan a correr, distráiganse en algo. Yo lo hago en el fútbol. Y la verdad, a mí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque yo voy a jugar fútbol y si trae un problema en la iglesia, entonces ya no vengo como que enojado, amargado, o va a ver, ahora sí. No, se me despejó la mente. Vengo más tranquilo y comprendo a la gente y digo, wow, a lo mejor por eso está sufriendo. Pero yo ya fui y me despejé. Claro. El problema hay veces en los pastores que no se despejan y llegan, no sueltan esa carga. Con esas cargas claro. y cometen a lo mejor algunos errores. David, por último, las mejores 5 ciudades de México que te han encantado, que no sean Culiacán, y las mejores 5 ciudades de Estados Unidos a las que has ido, que te han encantado, ¿cuáles? La ciudad que más me ha gustado a mí en México es la Ciudad de México. La Ciudad de México es otro nivel. La Ciudad de México está impresionante, la verdad, para mí. Yo viví en la Ciudad de México un año. El que no vivió en la Ciudad de México a lo mejor nada más escucha, pero el que ha vivido en la Ciudad de México, no, hombre, está impresionante la Ciudad de México. Yo viví en la Ciudad de México un año y fue dice que sí, Benecer, es que él es de allá. Ok, bueno, pues él no me deja mentir, que la ciudad que tú visites, no hay una ciudad que se le compare en todo el país a la Ciudad de México. La Ciudad de México es bellísima, es exageradamente bella, no tiene comparación. Luego, después de esa, me encanta Guadalajara por el clima. Me encanta Guadalajara, es un clima muy agradable, aunque ahorita está poniéndose un poquito calientito. También viví en Guadalajara. Pero una ciudad que a lo mejor mucha gente no menciona y me encanta porque es como la eterna primavera, también como en Cuernavaca, es la ciudad de Morelia. Morelia está precioso, precioso. Hay partes coloniales y luego mucho árbol, el clima bien agradable. O sea, hay ciudades muy, muy bonitas. Las últimas 2 de México. Yo pienso que otra en la que viví y probablemente se me hace muy bonita, bueno, si hablamos también de playas, pues Mazatlán es de las mejores que hay. Claro. Mazatlán Por y último, Zacatecas. Zacatecas es una ciudad colonial, romántica. Vayan con sus parejas
a las con sus Zacatecas. o con su O pareja. con su pareja, pues, para que no se oiga tan feo. Cuando hablo de sus, es que todos, pues, cada quien habla. Pero vayan con su pareja y es precioso Zacatecas. ¿Y de Estados Unidos? De Estados Unidos, la ciudad que más me ha gustado a mí es Milwaukee. Milwaukee está impresionante porque no es la grande metrópolis, pero es grande, pero tiene mar, tiene ríos, o tiene canales grandes, hay las 4 estaciones y me encanta. La otra ciudad es Minneapolis. En Minneapolis, San Paulo, precioso. Parece que estás en una película en bosques y todo eso. La otra ciudad de Estados Unidos que me gusta, bueno, ahora fui a Nueva York, pero a mí Nueva York, la ciudad, no me impresionó tanto, aunque es impresionante todos los focos y las luces, pero hacia el norte de Nueva York está una ciudad tan preciosa, no recuerdo exactamente el nombre, Kisco, algo así se llama el lugar, Mount Kisco se llama, y es, bro, verde, pinos, y es como un bosque, ahí están las casas, o sea, está impresionante ¿Has esa ido a ciudad. Reno, Nevada? Reno no me gustó tanto, ojalá que no me vean los demás de Reno, pero no me gustó tanto Reno. Porque es muy verde también. Sí, Pues. pero está un poquito más seco que las otras ciudades. Y por último, una ciudad que me encanta a mí estar y ir, que me encanta es Las Vegas. Ahora, Las Vegas, tú decís, bro, está bien feo Las Vegas. Bueno, a mí me encanta estar ahí porque se me hace una ciudad rápida, te vas de un lugar a otro muy rápido, te mueves rápido, y luego cuando quieras ir, ahí hay de toda la arquitectura es hermoso. Toda A mí me la encanta. arquitectura, hay de todo tipo, o sea, me encanta. Entonces, son las ciudades que más Vives me caminar gustan. por Las Vegas Boulevard es como estar soñando. ¿no? Uf, o sea, es de todo tipo de arquitectura. Pues. David, Dios te ha bendecido. Amén. ¿Cuándo se iba a imaginar ese niño de Costa Rica que iba a conocer tantas ciudades, tantos lugares, tantos hermanos? Yo creo que una de las cosas más hermosas que te puede regalar el ministerio es las personas que conoces, Totalmente. los amigos que conoces. Yo te conocí ahí, en el Así ministerio. Para los que no sepan, estudiamos juntos el CREA. Así Ahí fuimos compañeros. CREA es una escuela donde nos formamos las personas que queremos ejercer algún ministerio, algún pastorado o algo. Esa ahora es Escuela Civit, es lo mismo. Ahí nos conocimos, ahí estudiamos 2 años. Y yo creo que los amigos que te regala Dios Así es. son los mejores amigos que puedas tener. David, muchas gracias Amén. por tu tiempo. Gracias por Gracias a recibirme todos. aquí. Sabes que te aprecio mucho. Gracias. Y pues nos vemos muy seguido jugando fútbol En las canchas, gente. en el ministerio y en todo. Valoro mucho tu amistad y espero que sigas creciendo. Yo creo que esto no para. Si hay algo tan hermoso de dedicar tu vida al servicio de Dios, es que la dejas de hacer hasta que te mueras. Así es. Porque Muy bonito. mientras que estés anciano, vas a seguir yendo a predicar a las iglesias, a conocer gente nueva que no conocías y sobre todo a hablar palabra de Dios y sobre todo a orar por enfermos, a orar por gente que necesita y Dios te va a seguir utilizando. Amén. Cierto. Pues muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias te por venir pague. a esta tu casa. Aquí es la iglesia 31 Casa Unción, gente. Ánimo. Aquí son bienvenidos todos. Malos amigos. Gracias. Dios te pague. Ánimo, gracias por ver, gracias por el favor de su tiempo. Yo sé que el tiempo es muy valioso y se dedicaron y se han llegado hasta aquí. Muchas gracias por ello. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones.